¿Qué tal, amigos? Miren esta trama. Es una trama conocida, pero miren qué bonita. Hay varias versiones para hacerla. Esta es una de las más conocidas, así que la vamos a compartir. Yo acá la tejí con 4 colores, pero ustedes pueden combinarla con 2 o solo un color y hacen la trama igual. Miren qué bonita. Pero ya saben, si van combinando colores, la cosa cambia. Miren qué bonito y qué simple que es. No saben qué simple que es. Para hacer este dibujito vamos a necesitar un múltiplo de 4 y cuando tengamos la medida que necesitemos le vamos a agregar 3 puntitos extras, ¿sí? Entonces acá para esta pequeña muestra yo voy a agregar unos pocos puntitos porque la verdad que se van a ir repitiendo, solamente 2 hileras, es muy simple de hacer y preciosa. Miren qué bonita, para gorros, para bufanditas, chalecos, suéter, miren, una belleza. Y si lo hacen con un material más gruesito, cuanto más grueso, los calados siempre se notan un poco menos, ¿sí? Miren qué bonito, tiene muy poco calado igual. Bueno, a esta la tejí con estas lanitas que tejo siempre, doble, que es un acrílico finito, pero a esta pequeña muestra la voy a tejer con esta que hace rato he comprado varias de estos colores hermosos y siempre los tengo ahí en espera. Hoy los vamos a usar. Este grosor, que es un grosor medio, muy bonito, y una aguja número 4, 4 de aluminio. Bueno, acá tengo unos 4 colores preciosos y vamos a arrancar. Bueno, vamos a partir con una base. Acá yo tengo 19 puntitos. Hice un múltiplo de 4, tenía 16, pero les recordaba que tienen que sumarle 3 puntitos al final. El largo que ustedes necesiten. Recuerden que después le suman esos 3 puntitos. Entonces me voy a quedar tejiendo 19 cadenitas para hacer esta pequeña muestra. Tengo los 19 puntos, vamos a levantar varetas, o sea que levanto con 3 cadenitas la primera vareta. Y voy a tejer esos 3 primeros puntitos. Ahí está. Ahora vamos a saltar una cadenita con una cadenita extra y saltamos el punto de base. Volvemos a completar un grupo de 3 varetas. Es muy rápido para tejer este punto, esta trama tan linda. Y esto es lo que vamos a repetir. Una cadenita al aire, salto un punto de base. Miren qué simple. Así hasta terminar, bueno, en este caso es una pequeña muestra. Ustedes van a elegir el proyecto que más les guste o que quieran hacer. Y van a terminar toda la hilera así de simple. Grupitos de a 3 varetas. Y lo van a separar con una cadenita de por medio, saltando siempre un punto de base. Ahí estamos, miren, ya llegué al final. Les dije, esto es muy simple. La verdad que queda divino. Hay varias versiones para hacer este punto. Esta sería la primera hilera y cómo nos tiene que quedar. Ahora vamos a regresar. Levanto nuevamente 3 cadenitas, que va a ser mi vareta de orillo. Completo esta hilera con varetas. Esperen que voy a soltar hebra. Completamos todo con vareta. Donde está esta cadenita que hemos hecho al aire, también tejemos una vareta. Les menciono que esta es una de las versiones para tejer esta trama. Hay varias. Miren cómo estoy regresando. Todo con varetas. Más fácil que la tabla del 1. Fácil. Hay otra trama similar, que donde está este huequito, arriba se vuelve a repetir ese huequito, pero ese es otra versión. Hoy vamos a hacer esta que es súper simple y queda divina también. Miren qué fácil, así vine todo con varetas. Cuando llego al final ya voy a cortar esta hebra porque vamos a ir combinando varios colores. Ahí. Cadenita, corto, dejen una hebrita medianamente larga para poder esconder, ajusto y giro mi trabajo.
Ahora vamos a incorporar el nuevo color, pero miren cómo les tiene que quedar. Esto es simple. Voy a elegir este rosa, que es un rosa muy suave. Son colores pasteles muy lindos estos. Bueno, y vamos a empezar. Giré el trabajo. Voy a trabajar aquí bien en el orillo con una vareta. Una solita. O sea que levanto con las 3 cadenitas la primera vareta. Me voy a manejar con estas otras 2, pero miren cómo. Acá voy a hacer el caladito que hicimos aquí abajo, en este orillo, con una cadenita o el caladito. Salto el punto de base y voy a trabajar ahora en estos 3 puntos que siguen, miren, ahí. Acá voy a hacer una vareta y aquí me quedó el calado. Ahora voy a hacer otra vareta, pero la voy a ir a llevar hasta aquí abajo y vamos a abrazar todo ese hueco, miren, haciendo una vareta bien estirada. ¿Ven? Paso por el huequito, estiro y recién aquí la cierro. Y ahora tejo en la vareta que continúa una vareta común. Ahí estoy. Cadenita al aire. Estoy preparando el calado para la próxima. Ahí está. Vareta y acá me tocaría la vareta estirada. Vengo con la lazada, entro por el hueco, engancho la hebra y estiro. Termino de hacer la vareta y tejo la tercera. Miren qué simple. Continúo. Así vamos a ir repitiendo hasta terminar todo el largo que ustedes hayan decidido para el proyecto que tengan en mente. Miren qué simple. Vareta común, vareta estirada, vareta común. Cuando llego al otro extremo, acá me quedan estas 2, voy a repetir este movimiento. La cadena para hacer el calado y la vareta de orillo. Cadena y acá sobre la vareta de orillo, una vareta de orillo. Ahí estoy. Cadenita y giro. Levanto nuevamente la vareta que corresponde y comenzamos a rellenar toda esta hilera de varetas. Por eso les decía que estas son 2 hileritas que se van a repetir. Ahí, miren, qué simple. Regreso todo con varetas y ya corto con este color porque voy a incorporar un color nuevo y es lo lindo de esta trama, que podemos combinar con muchos colores y queda realmente precioso. Bueno, me quedo tejiendo todo varetitas. Miren qué belleza, miren qué bonito para combinar solo con estos 2 colores, la verdad, divino. Son re novios estos 2 colores, divinos, divinos. Bueno, acá, como el vicio de Sandra, vamos a seguir incorporando color. Pero es solamente para repetir cómo tendríamos que empezar. Nosotros, recuerden que donde está el calado, tenemos que hacer esta vareta estirada. Entonces, vamos a hacer así. Ya lo giré el trabajo. Una vez que terminamos, giramos el trabajo. Y acá voy a tejer la vareta de orillo. Acá, como tengo un hueco, me corresponde tejer la vareta estirada. Ahí está. No, miren qué bonito para combinar colores. Sé que muchos de los que me siguen les encanta también combinar colores. Bueno, este punto, esta trama es una fiesta. Para esto está buenísimo. Cadenita para saltar este punto de base y empezamos de vuelta ese grupito de 3 varetas. Vareta común, vareta estirada, vareta común. Y el calado. No, miren qué belleza esta combinación. Para un suéter, divino. Va para lo que sea. Ahora viene la época de gorros. Y uno trata de buscar algún punto diferente a lo que tejemos siempre. Y viene ese entusiasmo que decimos, bueno, ¿cómo puedo hacer el gorro para hacerlo distinto? Acá tienen una trama fantástica. Ahí, ven que abollé un poco esa vareta abajo. Y esto es todo. Hay que repetir
simplemente repetir estos pasos. Acá estoy en el orillo y tengo ese hueco, así que tengo que estirar la vareta. Recuerden que cuando hacemos puntos estirados, o sobre todo puntos estirados o lazadas, la hebra siempre tiene que estar flojita. Bueno, y ahora que me falta volver. ¿Cómo volvemos? Todo con varetas. Miren si no es hermoso. Hermoso, fácil. Acá milagrosamente estoy tejiendo con una sola hebra, que sé que a muchos les gusta. Bueno, y así ven ustedes qué rápido se puede tejer. Miren qué belleza. Llego hasta el otro extremo y corto la hebra. Miren, miren qué bonito. Ahí está. Hasta acá llego porque luego es repetir. Ustedes recuerden, cada vez que encuentren ahí un caladito, saben que tienen que hacer la vareta estirada. Miren qué belleza. Nos quedaría esconder las hebras, cada una por su color. Y bueno, a jugar, a inventar, a ver qué nos podemos hacer. Ya les dije, para los gorros queda hermoso también. Pueden hacer un conjunto de cuello y gorro, bufanda, un chaleco. Bueno, pueden hacer hasta mantas. Así que ya saben que las tramas van para todo. Espero que les haya gustado, que se diviertan, prueben con colores o háganlo liso si quieren. Pero miren qué bonito haciendo una buena combinación. Les dejo un beso enorme. Muchas gracias. Nos estamos viendo en otro tuto. Chao.